biharrik ez da ben Zumarrako alkatia gaur gurekin, Mikel Serrano, eta gaur bere bizitaren arrazoia, zera Antikuoko musikaldiaren 38. edizioa aurkeztia da. Eta nire aldetik edo Aldundiaren aldetik eskerrak eta zorionak emotia. Oso erreza izaten da guretzat, erakundiontzat gauza barrixak martxan jartzia, lehenengo bultzakada hori emotia eta pistan jartzia, ezta? Baina 38 edizio mantentzia, eustia, zaintzia, eta hor egotia, alako programa baten zera plazaratzen eta danokin partekatzen, benetan oso importantia da. 38. edizio dira, esan bezala, ez da barrixa kontua, badaka bere tradizioan, badaka bere tokixak, Gipuzkoako programazioan, baina horrek ez dago esan nahi, bere horretan edo ez dagoena berrikuntzarik ez dagoela. Urtero, nobedade asko, Gipuzkoako balore importantiak beti programetan, hor bebai alegin berezi zaitzen da Zumarragako udalak eta horregaitzik bebai gure eskerrak. Gipuzkoan dauzen talentuak, kanpuan hain ezagunak diran gure musikariak gerturatzeko aukera emotiagatik, eta programa Zumarragatik etaratzeko eta zabaltzeko itzen duten aleginan gaitzik bebai gure miresmena eta eskerrona. Zera, igartu behitin izango da kontzertu bat, beti bezala Zumarragako udalak hartuko da orduria hor, garraioa eta zera joan etorrizak antolatzekoa, eta igartu behitin zera baserria, Aldundiaren adan neurrizan, guretan ez dakaula eskertzia beste, baino alako eszenatoki eder horretan antigua dan moduan eta dan beste alako ekitaldi baten zera emotiaren aitzakiarekin jendia inbitatzeko eta horbiltzeko aitzakisa emotia gaitzik. Benetan, Mikel, eskerrik asko. Esker bani, Jose. Lehenik eta behin nik bai nire hitzak eta esan beharrekoak hasi aurretik eskerrak ematea Foru Aldundiari. Kasu honetan gerturatu zaten guztioi eta honekin batera nola ez zuzendari Andreari, Mari Jose Telleriari, nerekin aurkezpen hontan izateagatik. Eta honekin batera ere bai eskerrak 38 urte segidan Foru Aldundiari 1984ko tarte hartan Foru Aldundiak bai aurrera pauso bat emateko intentzioz hasi zalako, eta intentzio hortan izan zen garai hartako musika kultua pixkat Gipuzkoan zehar barraiatzeko eta zabaltzeko intentzioarek 38 urte damazkielako, ez? Honekin batera ere bai, ibilbide hartan, proiektu hartan, Debarekin batera, Zumaia gero ere bai etorri izan, gerora 4-5 herri izan ginen, proiektuaren parte izan ginenak, eta honekin batera ere bai, beste behin eskerrak ematea, garai hartan egindako apostuarek ibilbidea izan dulako, ibilbide sakona, mamitxo izan dulako, eta 38 edizio, 38 urte hauetan makina bat artista pasatu izan dira, talla internazionaleko makina bat artista pasa izan direlaka gure altxorri presetunetan Antioko Baseliza hartatik. Guztiek baloratu izan dute bertako akustika, bertako enplazamendua, eta honekin gustora etorri izan dira guztiok bertan parte hartzea. Eta, batero batzuk aitzatzeagatik, Harem Alekian, violinista armeniarra izan genuen gure hartan, ibilbide guzti hortan, Kukaita antza taldea ere bai izan dugu bertan, Kalakan taldea edo Jacobs de Ham, zuzendaria, orkesta zuzendaria internazionala eta mundu mailan prestigio handiko zuzendari izan dakoa. Honekin batera ere bai, Cristian Zagarias, izan ditugu Aino Arteta, izan ditugu makina bat artista eta Renobre internazionaleko makina bat artista. Honekin batera ere bai eta honekin zentratuz, y para centrar también un poco ya la programación, decir que desde luego desde el Departamento de la Diputación, en colaboración de las administraciones, sobre todo para hacer frente a la situación que estamos viviendo todavía de pandemia, desde luego yo creo que es una apuesta y hay que poner en valor el esfuerzo que han realizado las dos administraciones, el Ayuntamiento y la Diputación, para poder ofertar, para poder hacer presente el consumo de cultura y el consumo, en este caso, de música, ¿no?
Creo que es labor importante la de las administraciones que en los peores momentos, en los momentos malos, en los momentos complicados también tengamos que estar ahí fomentando y desde luego también haciendo lo que podamos para o en pos de todo este colectivo. Ya no solamente son los artistas, sino todas las personas que están vinculadas con el mundo artístico, con el mundo, pues en este caso de la música, de las artes escénicas y demás. Y en este caso también hay que decir que el año pasado también pudimos programar con las medidas necesarias por la situación sanitaria que estábamos viviendo entonces y que vivimos ahora, y que desde luego también siempre hemos tenido como referencia el hecho de seguir programando cultura en Zumárraga, de seguir programando música en Zumárraga también, manteniendo todas las medidas necesarias y que estaban en vigor, tanto el año pasado, en septiembre del año pasado, igual que este año. Y por eso yo creo que hay que poner en valor y hay que decirlo, ¿no? Decirlo en voz alta, desde luego la apuesta del Ayuntamiento de Zumárraga de la mano y en la colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa por la cultura en Guipúzcoa, cultura y cultura de calidad. Eta honekin batera ere bai, ja sartuz, programarekin sartuz, datorren larun batean, datorren zapatuan, hilaren lauean hasiko diegu musikaldiaren lehenengo ekitaldia, eta hau recorrido musical por la vida de San Ignacio izango dugu, horrela da bere izenburua, eta bertan Ander Telleria, Ana Margules eta Tetraplia Ensemble izango ditugu, eta hauek 16. mendeen inguruko, musikaren inguruko hausnarketa eta bertako ekarpenak ekarriko dituzte Antiora bertan guztiok, gerturatzen diran guztiok gozatu ahal izateko. Es también alusión a lo que en los escritos de San Ignacio también estaban referidos, ¿no? La vida y obra, y en este caso el recorrido musical de San Ignacio de Loyola contextualizado en ese siglo XVI, y que en este sentido también vamos a tener la posibilidad de poder disfrutar de esas notas de esos siglos, pues en este caso en el enclave de esa época también, porque estábamos hablando que la ermita de la Antigua del siglo XIV, las primeras referencias también con una carga histórica muy importante, y en este sentido también hay que poner en valor toda esta cuestión. Día 11 de septiembre, West Wayne, Sigma Project Quartet y Mario Prisuelos al piano. Sigma Quartet ya ha participado en algún otro de los ciclos musicales de la Antigua, es un cuarteto de saxofones, y que en este caso también pues traemos dentro de esta variedad musical, traemos instrumentos prácticamente del siglo XX, o un instrumento, si hay, del siglo XX también se puede relacionar con el saxofón, y que en este caso también desde luego nos dejó un muy buen sabor de boca la actuación que en su día tuvieron en Antigua, y desde luego también acompañados del piano, también otro instrumento también predilecto también en Antigua en el ciclo musical de acompañamiento, y también y haciendo los solos también, pues estoy convencido que disfrutaremos de un concierto excepcional. 18 de septiembre, un paseo por el barroco europeo de la mano, en este caso de Musvika Ensemble. También en la colaboración con la Diputación se ha querido mantener esa esencia de esa denominada música culta de hace 38, de hace casi 40 años, y que en este sentido también seguía un poco esa historia en esos guiños al barroco, y que también seguimos manteniendo en una de las actuaciones del ciclo musical. Y con todo ello, el día 18 podremos disfrutar de esa música barroca de la mano, como digo, de Musvika Ensemble. Y el 25 de septiembre concluiremos las actuaciones que se programan propiamente en la ermita de la Antigua, y en este caso también vendría de la mano de Pablo Sainz Villegas, alma de guitarra. Es un artista, es un músico de renombre internacional, afincado ahora mismo en Estados Unidos, pero que desde luego también en su haber tiene sendas colaboraciones con orquestas, la Filarmónica de Israel, con la Sinfónica de San Francisco o con la Filarmónica de Nueva York. Y también en su haber, en su histórico, también consta también haciendo diferentes actuaciones en Madrid para 85.000 personas, de igual manera que en Chile también, en el Estadio Nacional de Chile también tuvo una actuación con 45.000 espectadores, y yo creo que también dan un poquito la envergadura y la talla de esta persona. Tiene también una actuación, en este caso Pablo Sainz Villegas, tiene una actuación también con la Orquesta de Radio Televisión Española bajo la batuta de Carlos Calmar,
con una referencia en YouTube de más de 16 millones de visualizaciones, que también da un poco el carácter y la envergadura del artista que ahora mismo tenemos y que por suerte vamos a poder disfrutar con las diferentes obras, en este caso a la guitarra, por parte de este artista internacional. Y concluiríamos el día 2 de octubre, el primer sábado de octubre, a las 6 de la tarde, el Museo Igartubeiti, en el Agar Museo Igartubeiti de Ezkio Itxaso, y en este caso también con una actuación de Euskal Barroco Ensemble, también haciendo un guiño, pues en este caso también a esa música barroca que podía estar contextualizada en lo que pueda ser el contexto de Euskadi, y en este sentido también, pues bueno, pues con la característica de un entorno prácticamente de madera y con una singularidad, ¿no? Todas las actuaciones que se suelen realizar allí tienen una connotación muy fuerte, muy acústicas, muy entrañables, muy familiares, y desde luego también es digno de poder disfrutar de una actuación en Igartubeiti, que es verdad que por parte de la Diputación está dedicado a otros menesteres, más vinculado con el tema de la sidra, evidentemente, y con toda la repercusión y toda la historia que tiene, pero desde luego en el lagar donde se suele zanpatu egiten dan toki hortan sagarra zanpatzen dan toki hortan oholtza bihurtzen da, eta oholtza hortan bai lasto farduak aldamenen ditugula, entorno paregabea izaten da, honelako ikuskizun bat izan eta gozatzeko aukera izateko. Y para concluir ya, trasladar y decir que los conciertos de Antigua serán a las 7:30 de la tarde, que habrá autobús gratuito a partir de las 7 menos cuarto, y que, motivado por, en este caso, por las cuestiones de las medidas sanitarias, habrá un aforo limitado. El 75% del aforo estará dedicado a las personas, principalmente de Zumárraga y del entorno de Zumárraga, pero sí habrá luego un 25% de ese aforo que estará dedicado a todas las personas que son fieles al ciclo musical de la Antigua, pero que no son ni de Zumárraga ni de la comarca, porque tenemos singularidades, que hay gente de Bilbao, hay gente de San Sebastián que se suele desplazar, de Vitoria que se suelen desplazar a disfrutar de las tardes de sábado del mes de septiembre, y también, bueno, pues ese guiño para esas personas que son fieles al ciclo musical de la Antigua, a la música de calidad, y que en este caso también se podrán habilitar. Habrá que dar el nombre y el DNI en las web habilitadas, en la Casa de Cultura, celayaristi.com, y en este sentido también el teléfono derivado. Y con todo ello, como digo, con ese aforo limitado, también tendremos la posibilidad de poder ofertar cultura en esta situación tan complicada que estamos pasando. Eta bukatzeko, bueno, eskerrak ematea Foru Aldundiari nola ez, eta balorean jartzea, ez? Azken finean bai administrazioen eginkizuna dalako, baino benetan sinesten degulako eta kulturaren aldeko apostu hontan buru belarri administrazioaren erabateko lankidetza ejemplu hau dekulako, eta kalidadezko musikaldi bat eskaintzeko aukera suertatu dalako. Mila esker. El agradecimiento al Ayuntamiento de Zumárraga por este cuidado y esta atención que siempre prestan a la cultura. En este programa, 38 ediciones, han pasado muchos personajes ilustres. Esta vez no es menos, un programa maduro, un programa completo y un ciclo ya consolidado. Como decía el alcalde, recibe con un público fiel y que desde luego seguro que está esperando y se pondrá muy contento de conocer el esfuerzo que vuelve a hacer el ayuntamiento. Insistir también en que cuidando la cultura se cuida a los profesionales y nos garantizamos ese futuro que desde luego todos queremos que siga siendo celebrando la cultura. Eskerrik asko. Pasatu izan diran artista guztiek balorean jarri izan dute, ez?
bertan dagoen ekilibrioa.